Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Durante una semana repetí capítulos anteriores en razón de un viaje que tuve que realizar al exterior de la República y el fallecimiento de mi señora madre, pero ya nos encontramos aquí nuevamente para retomar el hilo en Lo que la gente pregunta. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Rebolledo. Él es director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, es abogado experto en materia penal y también fue juez 45 de control en una oportunidad, incluso fue el primer juez que llevó el caso por los pistoleros de Puente Llaguno, ocurrido este suceso el 12 de abril del año 2002. Invitamos al doctor Alejandro Rebolledo para hablar del sistema penal en Venezuela, del sistema judicial. Recientemente incluso ha sido destituido el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a propósito del enfrentamiento que se produjo hace unos 15 días en el que falleció un señor de apellido Oderman, José Oderman, integrante de un colectivo, el colectivo 5 de marzo, toda la protesta que generó el reclamo de estos colectivos. Y bueno, también ha significado la modificación del tren directivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cómo está la administración del Poder Judicial en Venezuela? De eso vamos a conversar con el doctor Alejandro Rebolledo. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. ¿Cuál es el estatus? Desde la óptica de un personaje que fue juez, desde la óptica de un personaje que está muy vinculado a la investigación del lavado de dinero, desde la óptica de un personaje que está muy ligado a lo que es la investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ¿cuál es el estatus de la justicia hoy en día en Venezuela? Gracias, José Vicente. Mira, lamentablemente, chicos, estamos viviendo como esa página negra de la justicia en Venezuela, del sistema de justicia, porque no se trata nada más de, como tú lo has dicho, del tema judicial, digamos, estricto de los tribunales, ¿no? Sino el tema policial, el tema fiscalía, el gran temor que existe por hacer investigaciones, el gran temor por tener esa justicia selectiva, los aliados de turno, los corruptos tienen aliados de turno, los lavadores de dinero tienen aliados de turno. Digamos que realmente el sistema de justicia sufre una de sus peores momentos. Encontramos como Venezuela está en la ONU en lo que tiene que ver con derechos humanos y no se cumplen decisiones que la misma ONU emite en relación para que se cumplan. Tenemos investigaciones que vemos que son selectivas, decisiones que cuando se toca a algún personero que no debe tocarse no se decide, los peajes permanentes que existen en todo el sistema. Realmente cuando uno habla con los alumnos en el tema del derecho, y sobre todo el derecho penal, uno tiene como un trago amargo de lo que nosotros estudiamos y predicamos, lo que debe hacer el tema de la justicia. Pero bueno, nosotros somos los que nos quedamos aquí, como yo digo, yo aspiro, como yo digo, ser el último, el que cierre la puerta, el que apague la luz, y en tal caso sería. Hemos aguantado atentados, denuncias, y aquí estamos dando de la cara permanentemente en Venezuela con nuestras opiniones. Temor a hacer investigaciones, ¿temor por parte de quién? Bueno, cuando hablamos de una justicia selectiva, cuando no se puede investigar, por ejemplo, mira, José Vicente, cuando nosotros vemos las estadísticas de lo que es el informe anual del Ministerio Público a nivel de corrupción, las estadísticas han bajado en los últimos años, hablando de 2011, 2012, 2013. Más o menos en el 2012 habían 8.000 investigaciones, para el 2013 habían 7.000 y pico. Es decir, que en vez de subir casos de estudios de corrupción, de investigación por corrupción, han venido bajando. Igualmente en materia de legitimación de capitales, si bien es cierto que hay mucho más casos después que se crea la dirección, pero ¿dónde están, digamos, concretamente investigaciones a peces gordos, ¿no? Hay algunas investigaciones puntuales, a uno que otro funcionario, pero ¿dónde están alcaldes, gobernadores, diputados, personas de niveles, cuadros medios y altos que puedan ser investigados y sancionados? Cuando en Estados Unidos se habló de que se le iban a congelar las cuentas y eliminar las visas a unos funcionarios, dije, bueno, eso más bien le hace un favor al Estado venezolano, al gobierno venezolano, porque ¿quién del gobierno venezolano, si tuviera cuentas y tuviera visas allá, pudiera estar ejerciendo una función? Es contra la ideología del gobierno. Más bien le haría un favor al gobierno para decir, bueno, quien está aquí es un traidor, mejor que salga. Yo he dicho que no solo debe congelarse esas cuentas y esos bienes,
sino que debe repatriarse esos bienes para Venezuela. Porque es muy fácil, como la multa que se le hace a un banco cuando se le investiga por legitimación de capitales, que simplemente se le multe después de haber lavado grandes cantidades de dinero. Tiene que sancionarse a su directivo e incluso hasta quitarle la licencia. Yo creo que el tema más allá, cuando no se investiga el tema de corrupción, el país siente que no hay una respuesta concreta a las personas que cometen esos ilícitos. Tú ves cómo descaradamente pasan con aquellas camionetas, están en aquellos restaurantes y gastan aquellas cantidades de dinero, tienen aquellas casas impresionantes y nadie hace nada. Bueno, acabamos de ver ahorita lo de un ministro utilizando unos aviones de PDVSA con una niñera y que iba hasta con un arma. Bueno, imagínate tú, peculado de uso y no hay una sanción concreta. Aliados de turno, ¿aliados de quién? ¿En el gobierno? ¿Aliados en la fiscalía? ¿Aliados en el Poder Judicial? Las mafias son organizaciones de poder. Las mafias se manejan como corporaciones. Las mafias se manejan como empresas. O sea, las mafias necesitan tener, como dice Francesco Forgione, que me hizo el prólogo de mi más reciente edición, Prevención y control de legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo, ¿no? Francesco Forgione, él es expresidente de la Comisión Antimafia de Italia. Francesco dice que puede existir una mafia sin política, pero no una política sin mafia. Es decir, cuando la mafia penetra los tentáculos de la justicia, de los militares, de los políticos, logra sus objetivos, logra tener control de la economía, control político. Yo he dicho en Venezuela que en Venezuela gobierna la delincuencia organizada. O sea, Venezuela está gobernada por la mafia. Claro, en Venezuela gobierna la delincuencia organizada. Cuando yo digo eso, no digo que Maduro, el presidente Maduro, es delincuencia organizada. No, sino cuando el presidente da una orden, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque las organizaciones de delincuencia organizada están en todos los estratos del poder y hacen lo que ellos deciden. Pero disculpa, Alejandro, cuando el ex magistrado Aponte va fuera del país y pide refugio, asilo en los Estados Unidos, él denuncia una serie de irregularidades, reuniones que se hacían semanales, donde se escogía cómo manejar el Poder Judicial. Y la denuncia era tan grave que prácticamente desde el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Fiscal y demás estarían infiltradas por esa mafia. Sin lugar a dudas, mira, indiferentemente que este nefasto personaje como es Eladio Aponte, que yo le calculé en su declaración que le hizo a esta excelente periodista Berioska, más de 25 delitos en el momento en que él declaraba, yo iba anotando cada delito que había cometido, ¿no? Fíjate, en función de eso, José Vicente, Venezuela, cuando hablamos del contrabando, del tema del mercado de las divisas, cuando hablamos de estafas y fraudes, cuando hablamos de droga, todo eso tiene que ver con actividades ilícitas. Cuando dice la legitimación de capitales, dice quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de bienes, haberes o capitales cuyo origen derive directa o indirectamente de actividades ilícitas. Ese es el delito de legitimación de capitales. Todo, cuando hablamos nosotros del contrabando, ¿qué nos decían a nosotros? Bueno, ustedes exageran. Bueno, cuando el gobierno decidió actuar contra el contrabando, ¿qué ha conseguido? Organizaciones, mafias, dirigiendo toda esa estructura que no se acaba de la noche a la mañana porque da mucho dinero. Fíjate, igualmente tiene que ver con el tema de la gasolina. Cuando si con $1, el dólar que está en el paralelo más o menos a 100, con esos 100 bolívares tú compraras más o menos 900 litros de gasolina. Si está a $3 en Colombia, con esos $3 tú pudieras igualmente hacer el cálculo cuántos litros pudieras comprar. Te darás cuenta que el negocio es sorprendentemente grande. Ese contrabando, ese tema de la gasolina que es nefasto, que nos está haciendo tanto daño. Esas organizaciones de poder, por eso yo digo, la delincuencia organizada está gobernando. Las mafias, las organizaciones de poder están llevando las riendas. Por más que tú quieras hacerlo, tienes las manos atadas, al menos que decidas cambiar la política. Pero quieres hacerlo porque se presenta un ejemplo. Un enfrentamiento en condiciones dudosas produce la muerte de un señor de nombre José Odrema, integrante de un colectivo. Previo a su muerte, declara ante los medios de comunicación: si a mí me pasa algo, el responsable es el ministro Rodríguez Torres.
El hecho es que se va hacia el 6CPC. La orden de captura es contra los integrantes del 6CPC y en definitiva el ministro todopoderoso es destituido. Entonces pareciera que cuando se puso en la balanza el colectivo o la institución, se inclinó hacia el colectivo. Bueno, en el año 98 nosotros hicimos un congreso mundial que se llamó Violencia 98 y uno de los factores producto de violencia era la traslocación de valores. Fíjate, cuando tú debes recordar algunas tantas entrevistas que tuvimos tú y yo, que dijimos, cuando si se va a eliminar la policía metropolitana, tienen que tener mucho cuidado, por esto puede convertir en paramilitares. Fíjate, ese colectivo 5 de marzo, precisamente, ¿quién es? Una serie de exfuncionarios que cuando lo oyes actuar en grabaciones que van sacando poco a poco, ellos dicen que van protegiendo zonas, que les denuncian, que es una actuación paramilitar. Mira, lo que le costó a Colombia, José Vicente, desmontar 32.000 paramilitares que pudieran bajar las armas y después tener unos juicios con la justicia transicional, que la pena no pasara de 5 o 8 años por todos los delitos que habían cometido, fueron traumáticos. Esta situación de estos sujetos y sobre todo de cómo fueron los hechos en ese edificio, que hasta lanzaron una granada, le iban a los funcionarios con un fuego cruzado, los funcionarios que eran la autoridad, iban tratando de neutralizar la situación porque los mismos vecinos fueron los que los llamaron y les dijeron que habían unos funcionarios secuestrados, iban anunciando lo que estaba pasando. Bueno, llaman al BAE, llaman a robo, llaman a vehículos, que eran los funcionarios de mayor, desarrollo de golpe, de pegada, ¿no? Contra estas situaciones. Bueno, resulta que 6 funcionarios vienen a hacer ahora lo que tienen orden de aprehensión. Cuando todas esas armas que tienen esa gente, de 9 milímetros, granadas, R-15, ¿de dónde salen estas armas? Y después, bueno, con esa decisión de sacar al ministro, es una decisión que por lo menos deja muchas dudas cómo fue. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo habrá sido si es una relación que tiene que ver con los colectivos? Y este señor Oderman decía que si le pasaba algo, tenía que ver y responsabilizar al ministro. Es decir, esa traslocación de valores hace que haga más dudas y haga más agua lo que es el tema de la justicia en Venezuela. Quiere decir que lo antiinstitucional es lo que manda en el país. Cuando tú pones la balanza a favor del colectivo, ¿cómo queda la posibilidad de respétame la ley? ¿Cómo queda la posibilidad de respétame las instituciones? ¿Cómo respétame la posibilidad de ver por el carril cuando pareciera que si tú le das respaldo al gobierno, independientemente que puedas estar fuera de la ley, eso es lo que vale? Así es, lamentablemente, y lo otro es que cuando cuando han pedido que no se criminalicen a los colectivos, pero cuando tú lo ves encapuchado, lo ves con armas de fuego, lo ves con motos recorriendo la ciudad con mucha agresividad, tú te das cuenta de que no se trata más de grupos que apoyen lo que digamos es un desarrollo social. Por supuesto que no se deben meter todos como siempre, como es lógico, ¿no? Como es lógico, pero ese grupo daña a lo que puede ser un desarrollo. Yo me acuerdo que nosotros en el Estado de Aragua desarrollábamos todo lo que tenía que ver con las cooperativas, con los microempresarios, y eso en definitiva eran colectivos, pero eran personas o eran grupos que se dedicaban al desarrollo social. Se dedicaban, por ejemplo, un microempresario que quisiera hacer repostería, se le daba un apoyo para que tuviera un horno, desarrollaba por ahí un trabajo. Cuando la autopista regional del centro, que eran contratadas por empresas que limpiaban la autopista, no, se contrataban a esos microempresarios para que lo hacían. Pero en el 2014, cuando se presentan las manifestaciones de febrero y esos meses y meses siguientes, los colectivos son los que salen de frente a defender el gobierno, porque el pueblo chavista, por mencionar el sector del oficialismo, no sale a decir, mire, yo estoy en contra de la manifestación. Requieren de los colectivos. Los colectivos son los que actúan, son los que matan y los que no son sancionados. Así es, esos grupos de choque. Fíjate lo difícil para un funcionario policial, o sea, tener que, lo que hablábamos al principio, de ser selectivo o no a la hora de investigar, a la hora de decidir, lo difícil que debe ser para funcionarios policiales que quieran o tengan que hacer una investigación de manera autónoma, como debe ser,
Pero no, realmente tienen, bueno, no toques a este, ten cuidado con lo otro que pertenece a tal región, pertenece a tal zona, están cuidando eso. Yo recuerdo que he escuchado cuando dicen de repente que están hablando con unos sujetos en unas partes de unas barriadas para que dejen las armas y a cambio de eso que se integren a la sociedad. Bueno, mírate la gravedad de cómo quedarían las víctimas de todos estos sujetos que han matado, que han lesionado, que han violado, simplemente por un acuerdo con el gobierno o con una institución en un momento determinado, simplemente deje eso así. Fíjate la gravedad que ese mensaje se le manda a las instituciones. Mensajes como, por ejemplo, cuando el presidente Nicolás Maduro presenta las pruebas de quienes habrían actuado contra el diputado Robert Serra, quienes lo habrían asesinado, saltándose la investigación fiscal, saltándose la investigación policial, convirtiéndose él en órgano judicial siendo la cabeza del Poder Ejecutivo y además dirigiendo la investigación. Esto fue un sicariato de la oposición, o sea, no hay cabida para ninguna otra hipótesis. El caso de Leopoldo, aquí no, la ONU no se mete, este es un golpista. Por citar dos ejemplos, cuando el Poder Ejecutivo va mostrando pruebas, va dirigiendo la investigación, ¿qué le queda al ciudadano? ¿Dónde está la independencia de poderes? Ese es el gran problema que tenemos en Venezuela. Más allá, José Vicente, que el tema político, porque todo político, quien llega al poder quiere llevar a cabo lo que es su filosofía o por qué llegó al poder. Todo en el mundo, Obama, cualquier presidente quiere llevar a cabo su visión y su doctrina de su partido, que es lo único que lo hace distinto, la autonomía de los poderes. Dice, mira, aquí está la raya amarilla, de aquí no puedes pasar. Cuando tú no tienes la autonomía para poder investigar precisamente con lo que están las actuaciones procesales, con lo que dice el expediente, simplemente eso está contaminado. Entonces, no hay forma, porque el ciudadano no va ni siquiera a veces a denunciar, porque bueno, sabe que siente temor que no va a decidir y no se va a encontrar la verdad. Entonces, lo que nosotros debemos rescatar en Venezuela es la autonomía de los poderes. Mira. Y es rescatable. Me quedan 3 minutos apenas. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Cómo se rescata? Mira. Por ejemplo, y disculpa que interrumpa, ante la situación de encarcelamiento de Leopoldo López, del alcalde Daniel Ceballos, se produce una investigación en el grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias de la ONU, donde hay un debate, donde la gente que apoya a Leopoldo López muestra las evidencias de por qué consideran que es una persecución política, donde el Estado venezolano hace el descargo a favor de decir, mira, esto no es una persecución política, y después se decide, aquí si hay una persecución política, libérensele, incluso resársanlos, y no hay pronunciamiento, un poder judicial que pasa 9 días sin dar despacho. Es que no hay respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa. Entonces, mientras eso no exista, mira, sea culpable o inocente una persona, lo que se necesita es que exista el debido proceso para que él se defienda. Y que tú tengas un juez autónomo, nosotros nos tocó varias veces hacerlo, bueno, condenamos el tema Joao de Gobella. Joao de Gobella lo condenamos a 29 años, 11 meses. Entonces, bueno, a mí nadie me llamó por teléfono y el que me llamara, yo le iba a decir de frente, mire, esto no es con usted. Bueno, ¿cuántas cosas? Yo me acuerdo que el tema de Enrique Mendoza, en la puerta de los tribunales, que me tocó ser el juez, me prendieron velas para que se liberara Enrique Mendoza. Decía, parte del folclore que tiene que ver, pero tú tienes que ser autónomo para decidir. Tienen que serlo, pero se puede ser autónomo hoy en día. Hoy en día, en realidad, y me queda apenas un minuto, ¿se puede ser autónomo en el Poder Yo creo que es muy difícil. ¿Cómo se hace entonces? Creo que es muy difícil. El funcionario siente mucho temor por ese bozal de arepa, por esa situación que tiene de compromisos, de cómo salir. Y el otro temor, pues, siempre está el tema FIUNI, ¿no? El no decidir ajustado como se quiere, pero puede terminar preso. Y si no obedeces, no terminas preso. O sea, yo no obedezco una decisión del grupo de trabajo, yo no obedezco una decisión de la ONU. Ahorita estoy protegido, pero sí. ¿Genera eso consecuencias no obedecerla? ¿A futuro puedo ir preso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esos jueces que actúan así, esos fiscales que actúan así, sin lugar a dudas, eso va a tener un latigazo y va a tener unas consecuencias. Cuando usted vaya a ir a algún país de este y no lo dejen entrar, no solo a usted, a su familia, tendrá un problema y unas consecuencias graves. Bueno, como ha pasado, fíjate, este ex juez que llegó a Estados Unidos, que tenía vinculaciones con el tema del narcotráfico, ahí está declarándose y admitiendo los hechos. Policías que no saben que está investigando, todo eso está en una lista permanentemente.
Y ahí esas consecuencias van a llegar. Eso viene con el combo, como que dice, el que no le guste que se salga. Se me acabó el tiempo lamentablemente, pero yo quiero comprometer a Alejandro Rebolledo para un nuevo programa porque hay dos temas que quiero tocar, entre otros. Por un lado, Puente Llaguno. Yo quiero que se conozca la historia en caliente. Recién ocurrido Puente Llaguno, porque la historia al final que contó el gobierno es Simonovic es culpable. Pero Alejandro Rebolledo tuvo el expediente, en principio. Y quiero hablar sobre el narcotráfico, el lavado y cómo maneja el poder en Venezuela. Hasta un próximo programa, amigos.